Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido como Calígula, fue uno de los emperadores más polémicos y extravagantes de la antigua Roma. Su vida y reinado están llenos de historias fascinantes, algunas de las cuales son difíciles de distinguir entre la verdad y la leyenda. A continuación, exploramos 10 curiosidades sobre la vida de este enigmático emperador, enumeradas desde la menos hasta la más impactante. Número 10. Infancia y apodo. Calígula, nacido en el año 12 después de Cristo, era hijo de Germánico y Agripina la Mayor. Desde muy pequeño, acompañaba a su padre en las campañas militares, donde adquirió el apodo de Calígula, pequeñas botas, debido a las diminutas sandalias militares que usaba. Aunque fue un término de cariño durante su infancia, se convirtió en sinónimo de su infame reinado. Número 9. Tragedias familiares. La infancia de Calígula estuvo marcada por tragedias familiares y la política brutal de Roma. Su padre, Germánico, murió en circunstancias sospechosas cuando Calígula tenía solo 7 años. Posteriormente, su madre y sus hermanos mayores fueron arrestados y exiliados por el emperador Tiberio, quien temía su creciente popularidad. Estos eventos moldearon el carácter de Calígula, creando una mezcla de paranoia y deseo de poder. Número 8. Ascenso al trono. Calígula ascendió al trono en el año 37 después de Cristo, tras la muerte de Tiberio. Al principio, su reinado fue recibido con entusiasmo. Los romanos esperaban que él fuera un líder justo, en contraste con el sombrío y paranoico Tiberio. Calígula inició su mandato con gestos populistas, como liberar a prisioneros políticos y abolir ciertos impuestos. Sin embargo, esta esperanza pronto se desvaneció. Espera un momento. Si quieres conocer más detalles escandalosos de la vida de Calígula, no te vayas y sigue viendo el video. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Número 7. Supuesta locura. Una de las historias más famosas sobre Calígula es su supuesta locura. Algunos historiadores creen que una grave enfermedad en el primer año de su reinado lo afectó profundamente, transformando su personalidad. Tras su recuperación, se volvió cada vez más errático y cruel. Organizó espectáculos de gladiadores, derrochó enormes sumas de dinero en lujos y cometió actos de extrema crueldad. Número 6. Incitatus, el cónsul. Uno de los episodios más célebres de su reinado fue el nombramiento de su caballo, Incitatus, como cónsul. Aunque esta historia puede haber sido exagerada, refleja su desprecio por las instituciones romanas y su intento de humillar a la clase senatorial. Se decía que Incitatus tenía un establo de mármol, un pesebre de marfil y mantas púrpuras, y que se le servía vino en copas de oro. Número 5. Proclamación como Dios. Calígula también tenía un inmenso ego y deseaba ser adorado como un dios. Se autoproclamó Neoselios, nuevo sol, y exigió que los templos y estatuas en todo el imperio fueran dedicados a él. Ordenó la construcción de un puente flotante de 3 kilómetros en la bahía de Bayae, solo para cruzarlo a caballo vestido como un dios. Número 4. Extravagancia y derroche. El emperador era famoso por su extravagancia y derroche. Durante su reinado, gastó gran parte del tesoro romano en proyectos de construcción inútiles y fiestas lujosas. Según el historiador Suetonio, en un banquete ofreció alimentos y vinos tan caros que podría haber alimentado a toda Roma durante un año. También construyó 2 enormes barcos de placer, equipados con baños, jardines y lujosos salones. Número 3. Relación con Drusila. Calígula tenía una relación muy peculiar con su hermana Drusila, a quien adoraba y trataba como una deidad. Se rumoraba que mantenían una relación incestuosa, aunque no hay pruebas concluyentes al respecto. Tras la muerte de Drusila en el año 38 después de Cristo, Calígula la proclamó diosa y ordenó un luto oficial en todo el imperio. Nunca superó su pérdida, lo que podría haber contribuido a su comportamiento cada vez más errático. Número 2. Crueldad extrema. Uno de los aspectos más oscuros de su reinado fue su crueldad extrema. Disfrutaba presenciando torturas y ejecuciones, y se decía que obligaba a los padres a asistir a la muerte de sus hijos. Además, se dedicó a eliminar a cualquier persona que considerara una amenaza, lo que incluía a senadores, caballeros y ciudadanos comunes. Esta atmósfera de terror llevó a numerosos complots en su contra. Número 1. Asesinato y caída. El fin de Calígula llegó en el año 41 después de Cristo, cuando fue asesinado por su propia guardia pretoriana.
El complot fue encabezado por Casio Querea, un oficial de la guardia que había soportado repetidas humillaciones por parte del emperador. Calígula fue apuñalado 30 veces y su esposa e hija también fueron asesinadas para evitar represalias. Su muerte puso fin a su caótico reinado, y su tío Claudio fue proclamado emperador. Estas 10 curiosidades solo rozan la superficie de la vida de Calígula. Su reinado, aunque breve, dejó una marca indeleble en la historia de Roma. Si quieres conocer más historias fascinantes como esta, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo episodio.